¡Bendecidos! Cuando dice Darío que cuando los veían muy serios, sí se veían muy serios, no sé por qué. Mire, el evangelio de ahora es lindísimo. Tal vez para muchas personas no tiene mucho significado, porque Jesús haya visto a Natanael abajo de una higuera, pues ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene que ver mucho, porque la intención del evangelista es dejarnos saber que Jesús nos conoce, que sabe que tenemos un pasado, tenemos una historia, tenemos un presente y nos invita a vivir un futuro con Él. Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estaba sentado. ¿Qué estaba haciendo Natanael? Lo que hace todos los días, sentado abajo de una higuera, simple y sencillamente, tranquilo, pasando el tiempo. Pues Jesús nos mira cuando estamos pasando el tiempo, cuando estamos trabajando, cuando estamos en la alabanza. Muchas personas pensarían que Jesús nos mira cuando venimos al templo, pero no es así. Jesús nos mira todo el tiempo y sabe tu historia, hermano. No hay nada que le puedas ocultar, nada, absolutamente nada. A mí me puedes ocultar todo lo que tú quieras, a tu esposa, a tu esposo, pero a Cristo no le podemos ocultar nada. Y si a Cristo no le podemos ocultar nada, y aún así, le ha dicho: ve, oiga, qué gran dicho. ¿A poco no es cierto? No levante la mano, nadie levante la mano. Pero no es cierto que hay cosas que no le hemos dicho a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, por pena, porque nos meteríamos en un gran problema. Si hay algo que no hemos confesado, quiere decir que hay algo que hicimos que no le agradó a Dios. Mas sin embargo, Dios dijo: vengan, los amo, no me importa su pasado. Ya nomás por eso tienen que estar contentos, hermanos. Nomás por eso. Por el simple hecho de que Jesús te ama tal y como eres y que te conoce y que te hace la invitación a tener una vida mejor con Él, ya con eso hay que estar felices. La verdad, ya con eso. Deberíamos ser más dichosos que los que se han ganado la botella. Porque verdaderamente nos hemos ganado la vida entera. La vida. Así que vamos a estar contentos de aquí en adelante siempre, porque Dios es el que nos ama. Amén. Amén. Y yo necesito que estén felices y contentos, porque lo que les vengo a hablar, pues tal vez no es tan duro, no es tan grato, pero creo que es muy servicial para la vida del cristiano hoy en día. Mire, cuando estudiamos la historia de la iglesia o la historia del cristianismo, nos podemos dar cuenta que el cristianismo ha sufrido persecuciones. Desafortunadamente, hermano, desde el primer día que nace el cristianismo hasta hoy, nuestros días, el cristianismo no ha dejado de ser perseguido. Sufre persecuciones, sufre verdaderamente. Las primeras generaciones, la primera, la segunda y la tercera generación de cristianos, estamos hablando del siglo 100, del siglo 200, nos podemos dar cuenta, del siglo primero, estoy hablando del año 100 al año 200, el año 300, nos podemos dar cuenta que la persecución iba más en cuanto a cárcel, a ser maltratados y hasta muerte. Y eso era lo que sufrían nuestros hermanos, desafortunadamente. Y eran perseguidos. El hecho de ser cristianos era un delito. Hay una carta de un emperador romano que más o menos data de los años 200, donde se está refiriendo a los cristianos como esa especie maldita, como si fuera una plaga. Dice el emperador: esta plaga se extiende por todo el imperio. Y se refería a los cristianos. ¿Y a qué invitaba? Pues a que se deshicieran de esa plaga. ¿Y cómo se va a deshacer de una plaga? Pues matándolos. Y por eso vemos que nuestros hermanos cristianos de la primera, la segunda y la tercera generación pues fueron presos y fueron enviados a los coliseos, donde eran sometidos a pelear contra los leones y contra algunos gladiadores. Servían como carne de cañón prácticamente. Y al pasar de los siglos, la persecución ha continuado, no ha cedido. Hoy supuestamente tenemos un mundo más racional, ¿sí o no es cierto? Yo le estoy hablando del primero, segundo, tercer siglo, donde no existían los derechos humanos. Simplemente uno se valía de lo que quería, no había esa moralidad que existe hoy en día. Supuestamente, hoy estamos en una época más racional, porque tenemos la capacidad de pensar, tenemos acceso a la literatura, podemos leer, la escuela es para todo el mundo, ya no hay una cierta edad, cualquier persona puede educarse. Entonces pareciera que estamos en la mejor época, pero aún en nuestros días, en esta época racional, es sumamente difícil
ser un auténtico cristiano. Fíjense lo que dije, auténtico. Porque cristiano cualquiera puede ser. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? No tantos, pero tal vez unos 30 años, allá en mi colonia, en Miravalle, iniciamos algo sobre predicar con los jóvenes, y a los jóvenes se les regalaba un rosario blanco, a los que aceptaban a Jesucristo. Y eso también sería en Barrios Unidos en Cristo. Son los pandilleros, cuando veían que alguien traía un rosario blanco, sabían que era una persona que estaba en un proceso de conversión y lo dejaban en paz. Pero al rato, todos los pandilleros traían un rosario. Todos los pandilleros. Y lo utilizaban como una forma de defensa. Pero eso no los hacía cristianos. Y tampoco los hacía marianos. Y tampoco los hacía personas de un grupo de oración. Entonces, ser un auténtico cristiano no está en lo que cargas o en lo que vistes, sino en la manera como verdaderamente te manifiestas ante el mundo. Y yo por eso quiero ahora meditar sobre 4 obstáculos que impiden, o retos que impiden que el ser humano, el cristiano, sea auténtico. Porque ser auténtico cristiano significaría defender nuestra fe a diestra y siniestra y delante de quien fuera. Y si tenemos que defender un valor bíblico, defenderlo. Caiga quien caiga, no violentamente. Enójese quien enójese. Así me tachen y me despidan de las fiestas, yo tendría que defender un valor bíblico. Eso es verdaderamente un cristiano. Pero no únicamente defenderlo, sino también vivirlo y hacer algo para que se cumpla. Entonces, tomando eso en cuenta, yo sí quisiera que hoy meditáramos sobre 4 retos que pues parecen poquitos, pero son suficientemente difíciles por la época en la que estamos viviendo. Pero en esos 4 se pueden encerrar muchos más. Y mire, no son retos que se presentan hoy en el futuro, son retos que han existido siempre. De hecho, la Biblia los menciona a ellos, pero hoy, de alguna manera, como que cobran mayor fuerza y es mucho más difícil mantenernos firmes. Miren, yo estuve con ustedes, me parece que para la celebración del Día del Padre, y no cabíamos en este lugar. No cabíamos. No sé si era porque iba a haber comida, pero no cabíamos. La gente estaba hasta allá afuera, ¿verdad? Y recuerdo que ese día nos mandaron para acá porque había venido Yesenia Flores, ¿verdad? Entonces, por eso todos estábamos aquí, no cabíamos. Y había mucha gente afuera. Y antes de esa asamblea vine unos meses antes, porque acabábamos de bajar de la montaña. Y aquel salón estaba lleno. Estaba lleno. Yo nada más me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están los que vinieron después de la montaña? ¿Y dónde están los que vinieron a comer el Día del Padre? Solamente es una pregunta que yo me hago, para que vea cómo ser auténtico cristiano. Hoy es difícil, difícil. Mire, tengo la dicha y la gracia de visitar muchas comunidades, muchas. Y aquellas comunidades que yo llegaba y que había de 100 personas, hoy me encuentro con 60. ¿Dónde están los otros 40? Pues viendo la asamblea de oración desde su casa. ¿Dónde están aquellos servidores? Pues sirviendo desde su casa. Se han convertido con una fe viral, con una fe en línea. Y eso no es lo que es la iglesia es esto, es hacer presencia. Pero vamos a los retos que vamos a enfrentar, y cuando logremos entender eso, creo que entonces volveremos a lo que es la iglesia de Cristo. Mire, vamos a partir de un texto de Romanos, donde se nos habla del primer reto. Es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Palabra de Dios. ¿Cuál es el primer reto? No acomodarse a este mundo. Ese es el primer reto. Y ya con eso, hermano, tienes mucho trabajo que hacer. Y mire, usted me pudiera decir, pero yo ya no tomo, yo ya no me drogo, yo vengo a misa. Sí, lo felicito por ese cambio. Pero de alguna manera el mundo nos está arrastrando.
El mundo nos está llevando a vivir como el mundo quiere que vivamos. Nosotros hemos estado, tal vez no de acuerdo, pero hemos dejado que pasen leyes y normas que van en contra de la moral y que van en contra de la dignidad del ser humano. Lo hemos permitido de muchas maneras. Pero empecemos con una costumbre bien sencilla, y a mí usted me dice, sin levantar la mano y sin reclamarme nada, nada más usted piense y diga, sí, cierto, sí, hemos cambiado. Mire, cuando yo era novio, que sigo siendo, pero ya un novio casado, ¿verdad? Cuando yo era novio de mi esposa, yo tenía que visitarla a ella y tenía que pasar por 3 pandillas. Y yo tenía que empezar a arreglarme desde las 7, ¿verdad? Antes tenía más pelo largo. Yo tenía que asegurar, no, sí tenía el pelo largo, no sabía, sí lo tenía, ¿verdad? Y un pelo envidiable, porque sedoso, brilloso, y que la así que el aire lo manejaba, ¿no? O sea, todo un rockero. Yo tenía que cuidar que mi pelo no fuera todo embarañado, entonces me cepillaba, me tardaba mi hora para arreglarme tal vez. Tenía que buscar qué camisa ponerme, pues nomás tenía unas patitas, pero pues bueno, lo que tenía que hacer era vestirme bien, y creo que mi novia también estaba haciendo lo suyo, arreglándose, no sé desde qué las empezaría ella, pero el proceso era que yo tenía que ir a su casa, y que mi hora de noviazgo empezaba a las 8 de la noche, y que duraba 2 horas, y que el noviazgo se celebraba en la puerta de la casa. ¿A quién le tocó vivir eso? Los jóvenes, yo sé que se están como diciendo, este viejo antiguo, ¿verdad? Espérense, joven, voy por ustedes. A ver, hombres, levanten la mano a quien le tocó vivir lo que yo viví. Vestirse, ir a visitar, a muchos, ¿verdad? Y a ustedes no. Ustedes fueron de esos modernos. Ustedes fueron los culpables de que el mundo cambiara entonces. ¿Por qué? Ya estamos, si algún día Cristo les pregunta por un culpable, son esos 3, ¿ok? Porque hemos pasado por eso. Bien. Eso era lo que hacía toda la gente normal, común y corriente. Yo quiero hacerle una pregunta a los jóvenes. ¿Dónde se vive el noviazgo ahora? No en línea. Ojalá y fuera en línea. Jóvenes, ¿dónde se vive el noviazgo ahora? Miren, acabo de estar en un retiro y había unos jóvenes bien aventados. ¡En el cuarto! Así me la soltaron. Si no es cierto que los noviazgos hoy se viven en el cuarto. Ahora les voy a hacer una pregunta, jóvenes. Muchas gracias, hermano. ¿Quién visita a quién? Muchacha. A ver, ¿a quién? La novia al novio. Por culpa de ustedes. Por no haber ido a visitar a la novia. Si no es cierto, ha cambiado. Oiga, ¿su papá lo hubiera permitido? No. ¿Su abuelito lo hubiera permitido? No. ¿Mi suegro no lo hubiera permitido? ¿Por qué lo permitimos nosotros? Porque nuestras hijas que dicen, papi, es lo de hoy, es la moda, ya lo tuyo es de las cavernas. Y nos hemos acostumbrado a esa cosa tan sencilla. Miren, el noviazgo, de la manera como se vive hoy, ha cambiado el mundo completamente. Porque ahora desafortunadamente, jóvenes, escuchen ustedes, desafortunadamente hemos perdido la responsabilidad, el valor de la responsabilidad de una relación. Porque era una responsabilidad, era ir a ver a la novia. Yo tenía que pasar por 3 pandillas, yo no sé ustedes por quiénes tenían que pasar. Algunos tenían que pasar por una cantina, otros por, no sé, algo que nos podía atraer y ya no llegar allá. Pero éramos hombres responsables y llegábamos con la novia. Y ella también tenía la responsabilidad de la espera. Pero ahora no. Ahora parece que la novia forza al novio. Como que la novia es la que manda en el noviazgo. Y no estoy en contra en el famoso empoderamiento de la mujer. No estoy en contra de eso. De lo que voy en contra es porque hemos golpeado los valores de Cristo. Ahora el ser humano, desafortunadamente, el hombre ha perdido el valor de la responsabilidad. Ya no acepta esas responsabilidades. Ya el hombre lo vemos tan normal y lo vemos tan común que tal vez pensemos, ¿verdad? Ahorita, los que tienen a sus hijos pequeños, yo no voy a permitir que eso pase, mija. Ya te veré después de los 15 años.
ya te veré si es cierto que la puedes controlar. Porque desafortunadamente no es la moda, pero es el nuevo estilo de vida que nuestros jóvenes han adquirido. Y nosotros, ¿qué nos quedan por hacer como adultos? Pues solamente mirar. Pero no deberíamos de hacer eso. Deberíamos de estar claros en nuestras normas y en nuestras leyes, en las costumbres que dieron origen a matrimonios que duran 80 años, que duran 50, 60 años de casados. ¿Por qué los matrimonios hoy en día son desechables? Porque el hombre no ha sentido la responsabilidad de una relación, no sabe cuidarla, porque no le costó conquistar a la mujer, porque no le costó mantener una relación. Si ustedes saben lo que es caminar por 3 pandillas, ¿se imaginan? 3 pandillas enemigas para poder llegar a ver a mi novia. ¿Ustedes creen que la voy a dejar ir después de todas las correntizas que me costó? Pues no, claro que no. Porque ese ir y venir fue creando en mí un valor sobre la relación y sobre mi responsabilidad para con ella. Pero si yo no hubiera tenido que pasar por 3 pandillas, si ella es la que tiene que pasar, tal vez yo no hubiera valorado esa relación. Por eso hoy en día los matrimonios son desechables, porque no hemos hecho las cosas de una manera correcta. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Por eso el hombre, hablando del sexo masculino, dejará a su papá y a su mamá para unirse con una mujer. Pero ahora parece que queremos decir que ahora la mujer dejará al papá y a la mamá para poder sacar al hombre de la casa del papá y de mamá. Parece que le hemos compuesto así a la Biblia, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos nosotros los que tenemos que ir a buscarla y tenemos que ofrecerle casa. Tenemos que ofrecerle un lugar donde vivir. Tenemos que ofrecerle un lugar estable. Pero como el noviazgo no fue estable, no nos enseñó responsabilidad, pues lo hemos dejado. Tan solo en eso ya estamos mal como humanidad. En eso, y es algo tan sencillo. Otra cosa, muy sencilla, pero que lo hemos permitido. En nuestros tiempos había baños de hombres y baños de mujeres. Ahora ya no los hay. Los han querido quitar. Los han ido quitando. ¿Por qué? Por la famosa ideología de género. Porque no necesariamente tienes que ser hombre, tienes que ser mujer para utilizar un baño o otro. Ahora puedes utilizar el que tú quieras, como tú te sientas. Y ya hay muchos restaurantes que ya no tienen baños asignados para hombres o baños para mujeres. Tienen un solo baño para que todo el mundo lo utilice. Y no nos haga extraño que al rato los baños públicos van a estar abiertos para que se metan el que quieran. A mí no me gustaría ver la escena de que mi hija entre y esté un hombre orinando. No me gustaría ver eso. Pero parece que la humanidad va a caminar a eso. No importa, hay que hacerlo, que se vaya. ¿Sabían que en algunos países ya están pensando que para evitar algunos delitos de amoríos sería bueno permitir la poligamia? ¿De verdad esa es la solución? O sea, la solución es que el hombre tenga 2 mujeres. ¿Esa es la solución? ¿La verdad? ¿O la solución es hacer que el hombre sea más hombre? Yo pregunto. ¿Verdad? Todos estos problemas de acoso sexual y estos problemas de abuso a la mujer se compondrían permitiendo al hombre tener 2 mujeres, 2 esposas. Para mí no. No creo que sea la solución. Pero hay algunos países que ya lo están pensando. ¿No se les hace absurdo eso? Y el día que lo pongan a votación, nosotros ni vamos a hacer caso, vamos a permitir que voten. Mire otro ejemplo. En mis tiempos, y todavía tal vez hace 20 años, el que fumaba marihuana se escondía para fumársela. ¿Sí o no es cierto? Era raro ver a una persona que anduviera en el avión. Ahora, si tú trabajas en un restaurante y trabajas en el drive-thru, llegan y te pasan el toque. La verdad, los muchachos se vienen drogando en los carros. ¿Por qué? Porque la droga es legal. Porque supuestamente es para fines medicinales y ahora es para fines recreativos. Y nosotros lo hemos permitido. Oiga, ¿cuándo se vio que hubiera expendios de marihuana? Ya los hay. Y miren, sin quererlo nos lo fueron metiendo poco a poco. Y ahora ya no podemos hacer nada. ¿Sí ven cómo estamos de alguna manera nosotros, aún siendo cristianos, acomodándonos a este mundo? Y dice la palabra del Señor, no se acomoden a este mundo. No se acomoden.
Más bien renueven su mente. Renovar no significa hacerlo algo súper nuevo. Renovar es volver a hacer nuevo lo que ya teníamos. Eso es renovar. Si ya teníamos valores, si ya teníamos dignidad, teníamos normas, teníamos algún estilo de vida, renovemos esas normas y ese estilo de vida y volvamos. Aunque la gente diga que somos antiguos, pero era la mejor manera de vivir. Era la mejor manera. Verdaderamente ese noviazgo, que los marihuanos se escondieron abajo de un árbol para fumarse, pues estaba bien, era su mundo, ellos allá. Y las señoras podían pasar tranquilas. Hoy ya no se ve eso. Hoy se pueden estar fumando la marihuana donde sea. A veces vas en el freeway y te llega el pecatazo a ver quién quemado. La verdad. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien en el carro va fumando, en algún carro. Y lo hemos permitido. Y los jóvenes piensan que el DUI tiene que ver únicamente con alcohol, pero el DUI es manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Pero los jóvenes todo lo relacionan, de alguna manera se disculpan. Oh, mi DUI no es por el alcohol. No era DUI porque no traía alcohol. ¿Qué traías? Pues andaba medio acá con marihuana. No, es que también es DUI. Pero no lo hemos visto de esa manera. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha presentado una idea completamente diferente. Miren, yo no sé si usted es curioso, pero se ha metido a ver qué educación le están dando a sus hijos. A sus hijos le están diciendo en la escuela, aunque usted no quiera, se lo están diciendo, que él puede decidir si es mujer o es hombre. Pero yo le pregunto a usted, cuando usted vio que su hijo nació, y que nació con la parte del hombre, que nació con pene, ¿qué fue? ¡Un hombre! ¿Sí no es cierto? Y si el niño está confuso, hay maneras de poderlo ayudar a encaminar su vida. Está la espiritualidad, está la psicología y está la medicina. Las tres ciencias pueden ayudar a que una persona que está de alguna manera desviada encamine. Pero nosotros, ¿qué hacemos contra un sistema que está defendiendo esta cuestión? ¿Sabía que en algunos países, por ejemplo en México, he escuchado que ya no quieren poner la palabra él y ella, ahora quieren poner la palabra ellas? Y yo la busqué en el diccionario y no la encontré. Ya no quieren que digan los y las, sino ellas. ¿Por qué? Porque quieren que cada uno escoja el género que es. Momento. Desde la creación solamente podemos ver que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dios lo creó hombre y mujer. Cuando checamos el ADN, sale hombre o sale mujer. Cuando vemos la fisiología es hombre o mujer. No hay ningún otro género en la humanidad, ni biológicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente existe un tercer género. Pero lo estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque es a donde va este mundo, a donde va. Y si tú estás en contra de eso, entonces tú eres un homofóbico. Y yo le he dicho a las personas, yo no le tengo miedo a los homosexuales. A ni uno le tengo miedo. Al contrario, los aceptamos, que vengan a la iglesia, pero no queremos que hagan, que practiquen. El catecismo de la Iglesia Católica dice que una persona que tiene tendencias homosexuales puede vivir su fe, puede vivir su espiritualidad, pero tiene que observar como cualquier otro varón o mujer antes del matrimonio, tiene que guardar castidad. Eso lo ha mandado siempre la iglesia. Relaciones no permitidas por la iglesia, porque no son permitidas en la Biblia, entonces no se tienen que practicar. El mundo nos está arrastrando de alguna manera, nos está llevando y nos está invitando a que nos acomodemos. ¿Y saben por qué estoy en contra de que estas corrientes? Porque lo que están haciendo es sacando a Dios. Están sacando a Dios. Curiosamente, en las escuelas no se puede hablar de religión, ¿verdad que no? En las escuelas no se puede hablar, únicamente en las escuelas privadas como católicas o cristianas se puede hablar, pero en una escuela pública no puede haber Biblias ni puede hablar de religión, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tontería del gobierno, y me atrevo a decirlo, que en la cárcel sí quieren que se les hable de Biblia? ¿Qué no hubiera sido más fácil a los niños hablarles de Biblia y de oración en las escuelas para que no llegaran a la cárcel? Una ocasión, cuando yo iba a una reunión de Barrios Unidos, incluso ya en Guadalajara, tomé un taxi y estaba platicando con el chofer y me dice, ¿pero ustedes qué hacen para ayudar a los jóvenes? Pues mira, nos llevamos un retiro, les hablamos, bla, 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 les predicamos la palabra del Señor, oramos por ellos, los acompañamos en su proceso de ir dejando las adicciones. Y luego me hizo una pregunta, ¿no sería más fácil prevenirlas que ayudarles a salir de ellas? Y sí, es cierto.
Es mucho más fácil la prevención que salir de ellas. Mamás, papás, ¿qué sería más fácil? ¿Ayudar a sus hijas a prevenir un embarazo no deseado o ayudarles a salir de un embarazo no deseado? La prevención es más fácil, ¿no? Porque ya una vez está embarazada ya no puede hacer nada. La única manera que le vas a ayudar es ayudándola económicamente, apoyándola y que salga adelante como pueda. Pero la prevención es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces las escuelas no han optado por la prevención. Las escuelas han optado por la libertad, porque la supuesta libertad de expresión dejan que cada quien se exprese lo que sea. Entonces el que quiere ser delincuente, pues que sea delincuente. Y después cuando están en la cárcel, que no se pongan ahí a quejarse de que vengan iglesias y ayúdenos porque ya no sabemos qué hacer con estas personas. Miren cómo es la misma ley. La misma ley, cómo es de tonta, perdón que se los diga, pero la ley que tenemos ahorita es una bestia. El gobierno que tenemos en Estados Unidos y en el estado de California es una bestia, para decir la del Apocalipsis. ¿Dónde está que se le permite a la persona robar y que no puede excederse de $1,000 para no ser encarcelada? ¿No se le hace una tontería eso? Eso es lo más tonto que yo he escuchado. Y estamos en el país más desarrollado del mundo y aquí se permite robar. Desde luego que el gobernador no dice roben, pero él dice, si no es más de $1,000 no es delito. Yo trabajo ahorita en una tienda, en Lowe's, vieran cuánta gente entra y roba, como si nada. Agarran una cosa y se sacan. Y si les dices algo, porque te dicen, no es más de $1,000, y se van, se burlan en la cara de nosotros. Pero eso, ¿por quién es? Por las benditas leyes que tenemos. Tal vez esa ley se propuso en una boleta y los que tenían el valor y el poder de votar no votaron en contra de esa ley y por eso la tenemos hoy, porque nos hemos acomodado al mundo. ¿Para qué votamos? Si de todo se va a hacer lo que quiere, ya todo está arreglado. No, mi hermano, usted haga valer su voz. Usted es la voz de muchos de nosotros, usted es la voz de Cristo. Usted es el que tiene que prevenir a este mundo de que no se pierda. No nos acomodemos a este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente y nuestro corazón a los valores de Cristo, volver a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, volver a Él. Que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro modelo de vida para no acomodarnos a este mundo, más bien reacomodar al mundo a los valores de Cristo. Que va a estar difícil, dificilísimo, mucho, y más porque la tarea la tenemos en casa. Ahí tenemos que empezar. Porque nuestros hijos están siendo adoctrinados por una ideología que va en contra de los valores de Jesús. Ahora nuestros hijos exigen más muestras de que Jesús es real, más muestras de que Dios existe, más muestras de que estos valores son verdaderamente lo que nos conviene. Nuestros hijos necesitan más de que nosotros les enseñemos. Por eso les digo que es más difícil ser un auténtico cristiano, porque ahora hasta corregir a nuestros hijos es motivo de pleito. Y salimos peleados cuando les hablamos del aborto, cuando les hablamos del homosexualismo, cuando les hablamos de todas esas cosas que están en contra de la naturaleza de Dios. Salimos peleados y entonces como papás, para no tener problemas, preferimos no tratar esos temas. Entonces, ¿dónde está tu valor de cristiano? Que tienes que defender la fe, tienes que vivir la fe. Y tienes que defender y vivir los valores que Cristo te ha enseñado. Ese es el primer obstáculo. Y con ese creo que ya tenemos mucho. ¿Verdad que sí? Mucho. No acomodarnos a este mundo es lo más difícil. Pero vamos a otro que también me interesa que usted lo conozca. Pero mire, antes de ir al otro obstáculo, déjeme leer esta parte del Evangelio. Porque le digo que nos conviene que nos abramos a la acción del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos del 7 al 11, dice la palabra del Señor. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de un pecado, de una justicia y de una sentencia. El pecado porque no han creído en mí. La justicia que yo voy al Padre, no me verán más. La sentencia que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que Él nos hable, para que Él nos enseñe.
nos va a enseñar qué es pecado. Si tú no sabes si una situación en la que estás es pecado o no, pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a dejar saber en tu corazón y en tu mente. No esperes que se abra el cielo y que el Espíritu Santo se asome y te diga, si es pecado. No va a suceder eso. Aquí lo vas a pensar y acá lo vas a sentir. Así es como te va a hablar. Porque estoy seguro que si hoy es una voz vas a decir, no era para mí, era para el vecino o era para alguien más. Por eso el Espíritu Santo habla de una manera bien personalizada a tu corazón y a tu mente. Él te va a dejar saber lo que es pecado. Él te va a manifestar que Satanás ha sido derrotado y está montado y amordazado en el nombre de Cristo Jesús. Y nos va a manifestar la gloria de Cristo, pero solo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que yo los invito a que de aquí en adelante, cuando oren pidiendo, ven Espíritu Santo. Antes de iniciar una oración, diga, ven Espíritu Santo, invítenlo para que Él venga. Desafortunadamente tenemos un Dios que es bien caballeroso y si no lo invitamos no viene, si no le abrimos la puerta no entra. Desafortunadamente así es Dios porque nos ha dado una libertad. Invite al Espíritu Santo a que venga a su vida, por favor. Se lo suplico, se lo pido y lo invito. Muy